el primo dicta el destino desde el solio de San Carlos. La historia de Colombia, así como la historia del mundo, es una cosa loca, ¿no? Esculcando por ahí me encontré un hecho de la historia colombiana bastante peculiar, pero que nos da testimonio de que los acontecimientos tienden a repetirse en cuerpo ajeno, eso sí, y nos desnudan eh, los entramados de las influencias del poder. En este caso nos vamos a ir un poquito para atrás a la década de los 70 del siglo pasado, hacia mediados finales, y vamos a irnos al gobierno del doctor Alfonso López Miquelsen, primer presidente ya por fuera del Frente Nacional, ¿cierto? Que llega a la presidencia con unas banderas liberales progresistas, si se quiere, y con un eslogan de campaña, perdón, que se llamó el mandato claro. Sin embargo, muy pronto, este gobierno empezó a experimentar varias cosas. En primer lugar, la bonanza cafetera, ¿no? Ocasionada por las heladas que habían destruido la gran parte de las cosechas en el Brasil, que era el primer productor de café. Entonces, Colombia quedó pues, con una superproducción que al principio parecía un milagro económico, pero terminó convirtiéndose en un infierno inflacionario, y además porque propició la entrada de esos primeros capitales fruto de otra bonanza que estaba dándose al mismo tiempo, la bonanza marimbera, o sea, del contrabando y el tráfico de la marihuana, precursora de el tráfico de la cocaína posterior, ¿no? Entonces, empezó a haber una crisis inflacionaria, como les digo, a pesar de que el salario, por ejemplo, se aumentaba en proporción del 200% cada año, a la gente no le alcanzaba. La devaluación era tremenda, de tal suerte que en las calles empezó a correr a manera de chanza, ya no que estábamos en el gobierno del mandato claro, sino del mandato caro, ¿no? Esto gracias a un periodista específicamente, que es a quien quiero referirme hoy, a Lucas Caballero Calderón, apodado, o mejor conocido como Klim, ¿no? Periodista bogotano, nacido en 1913 y fallecido en 1981 en esta misma ciudad, ¿no? Eh, Perteneciente como el presidente López Miquelsen a familias importantes, ¿no? A familias de la élite capitalina. Alfonso López Miquelsen, pues era hijo del 2 veces presidente Alfonso López Pumarejo, el que postuló la Revolución en Marcha, ¿no? El segundo presidente de la República Liberal. Lucas Caballero Calderón era hijo del general Lucas Caballero Barrera, uno de los firmantes de la paz de la Guerra de los 1000 días, a bordo del acorazado Wisconsin, que fondeaba en aguas de Panamá, ¿no? Y Wisconsin de la Armada estadounidense. Bueno, en fin, Lucas también era hermano del escritor Eduardo Caballero Calderón, en fin, y relacionado con las altas esferas, era primo, hermano de algunos, primo político por vía materna de algunos expresidentes y de los dueños del tiempo, de los Santos Calderón, periódico donde trabajó desde mediados de la década de los 40, paralelamente al Espectador, solo allí, y después es despedido, pues es censurado más que despedido justo por esta historia que voy a tratar de contar hoy, a propósito de los negocios de los hijos del presidente. Entonces ahí sí cualquier parecido con familias presidenciales de nuestra historia reciente, les juro que no es culpa mía, es pura y física coincidencia. Lucas escribía sus comentarios diarios, sus columnas diarias. Él no era un periodista de los que hacía reportería y todo, no, sino que comentaba las mm, noticias y hacía sátiras sobre la política y sobre las costumbres, ¿no? Cotidianas de la gente. Se recluyó
su casa los últimos años de su vida y escribía en pantuflas y con un cigarrillo allí, ya, listo, nada más. Pero era de una visión y de un uso del lenguaje tan corrosivo y tan quirúrgico que era capaz de desnudar la situación del país, ¿no? Muchos de los apodos que la gente por las calles ponía o decía a los gobernantes, a los personajes célebres, eran obra de Klim, ¿no es cierto? Por ejemplo, al presidente López lo solía llamar compañero primo, dada la circunstancia de que eran primos políticos, ¿no? Y fue un agudo crítico de su mandato. Entonces, voy a leer 3 de las columnas de 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 Klim, con las cuales el presidente Alfonso López Miquelsen vio desestabilizada su gobernabilidad y estuvo a punto de renunciar. ¿Listo? A propósito de los negocios de sus hijos, centrado justamente en la compra de un predio, de una finca en los llanos orientales. Entonces, escuchemos un poquito la musiquita que está sonando de fondo, que es del grupo de Planta, de las sesiones desde el estudio del Juan, el grupo se llama Tigrandia y La Vela. Gracias, muchachos, por componer estas canciones tan bonitas para el programa. Y arrancamos. La carretera se piensa justo por donde el ganado. Esta cancioncita que está sonando de fondo se llama justamente La Libertad de Lucas, ¿no? Está escrita justamente narrando los hechos que les voy a contar ahora. Arranco con esta columna publicada en el periódico El Tiempo el 18 de febrero de 1977. El llano, tierra de la libertad. La invasión a la libertad es un atentado contra la libertad de trabajo de la gente nueva, de la gente con imaginación, de la gente para la cual habló tan bonito el compañero Primo en su reciente visita al llano. No creo que le quite fuerza a mi protesta revelar que la libertad pertenece a mi admirado sobrino Juan Manuel. Juan Manuel es el hijo del medio, ¿no? El expresidente López. Y la libertad es la finca, esa que les digo que compró allá en los llanos. Bueno. Quien no la obtuvo por virtud de viejos y gratuitos títulos realengos que tanto nos desagradan a su papá y a mí, sino por compra directa. El espectador, al dar cuenta de tan inicuo atropello, informa que mi sobrino pagó por la libertad la suma de 30 millones de pesos y que la propiedad cubre una extensión aproximada de 40.000 hectáreas. No cabe duda de que se trata de una finca grande. 750 pesos por hectárea no son, sin embargo, un precio excesivo. En Villavicencio, una sola vara vale eso. El mismo diario agrega que mi sobrino está vendiendo ahora la libertad por parcelas y cobrando 10.000 pesos por hectárea. Es obvio, pues, que él no compró la finca para convertirse con el tiempo en un patriarca del llano, como lo fue en su época el general Vargas Santos. Gabriel Vargas Santos, director general de la guerra durante la Guerra de los 1000 días. A cuyo paso se descubrían reverentes los llaneros a tiempo que exclamaban: «Adiós, viejo Vargas, corazón bueno». Sus nexos con la tierra son de un carácter más transitorio, como los de otro varón de ese apellido menos ilustre. Pero la diferencia de precios nos da una idea de la enorme valorización que adquieren las tierras cuando se vincula a ellas el esfuerzo de las gentes nuevas, imaginativas, que no viven ancladas al pasado ni son esclavas de sus recuerdos. La libertad, en manos de mi sobrino Juan Manuel, ha pasado a valer 400 millones de pesos. Los campesinos compradores de las parcelas deben hacerse, sin embargo, la democrática reflexión de que la libertad no es cara a ningún precio. Muchas gentes han dado, han dado su vida por ella. La gente nueva tiene visión anticipada de los negocios.
una intuición de la valorización de la tierra muy superior a la que tuvo en su tiempo otro pariente político mío, el abuelo de Isabelita, la esposa, ex esposa de Kim, mi papá Pepe Sierra. Él, sin embargo, necesitó toda una vida para hacer lo que a mi sobrino Juan Manuel le ha tomado únicamente 2 años. Es indudable que para esto se necesitan poderes especiales como los de Regina Ons, una política y astróloga que alguna vez fue candidata presidencial. El chino tuvo la corazonada de que la Libertad iba a centuplicar su precio cuando se construyera una carretera alterna al llano. Y la carretera se construyó. Y cuando se instalaran los módulos reticulares de que habló con tanto encomio el compañero primo en Orocué, y los módulos reticulares que controlan las inundaciones se instalaron. Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van, galerón de los llaneros es el que se cantará. Y ya están renovando nuestra flora, nuestra fauna y nuestra ecología según revelación presidencial. Los invasores deben, pues, ser desalojados por contravenir la ley y oponerse al progreso. Están viviendo en el pasado, alimentados sentimentalmente por los recuerdos de una época abolida cuando el llano y la libertad, con minúscula, eran de ellos. El porvenir está en el llano, como lo dijo tan elocuentemente el compañero primo en Gaviotas. Lástima, sin embargo, no tener 30 millones como mi sobrino Juan Manuel para comprar también mi libertad. Ese día volaría al llano, me enrolaría en la leva de las gentes nuevas y le dejaría a El Tiempo, a título de obsequio, mi máquina de escribir y mis recuerdos. Lo malo, ahora caigo en cuenta de ello, es que además de carecer de 30 millones, carezco también de imaginación y fácil crédito. Esta primera columna, entonces, digamos que suscitó ampolla dentro de la familia presidencial, especialmente del presidente, ¿no? Donde se muestra con el dedo que uno de los hijos del presidente en muy corto tiempo compró una finca en un precio irrisorio y ahora la está vendiendo al triple. Y que qué coincidencia que a donde el hijo del presidente compra finca, llega carretera. Bueno, vamos a una primera pausa comercial y ya regresamos. Recuerden que nuestros auspiciadores son tan importantes como ustedes, la audiencia. Ya está aquí Andrés Calamao, el jilguero de la canción comprometida, con su último disco, Autocrítica y Romance. Quisiera ser capitalismo para oprimirte esas masas. Canciones de amor revolucionario. Aunque odie la propiedad privada, has de ser solo mía. Enamoré a esa primípara en las peñas, asambleas, marchas y pedreas. Te amaré más que el Che, mucho más que Fidel. Dedíquele al oído las más bellas tonadas erótico-militantes de Andrés Calamao, el jilguero de la canción comprometida. Pero la historia no se queda allí, sigue. Klim publica en El Tiempo también el 6 de marzo de 1977, 15 días después más o menos, otra columna sobre el mismo tema. Un fallo improcedente. En su reciente discurso ante el Congreso Pleno, el compañero primo solicitó que la Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara investigara su conducta en relación con la adquisición de la finca La Libertad por la sociedad Lulú Limitada, de la cual es socio y gerente uno de sus hijos, mi dinámico sobrino Juan Manuel. Y se dolió con este motivo de lo que calificó duramente de calumnias de la prensa, a la cual dijo: le basta recoger una especie y escribirla sin necesidad de comprobarla para poder ponerla en circulación pasando por entre las líneas del Código Penal.
Hace bien el compañero Primo en querer limpiar de cualquier sombra su pulcritud administrativa, así como la de la sociedad Lulú Limitada, de la cual es gerente, como se ha dicho, mi sobrino Juan Manuel. Yo estoy seguro desde ahora de que la comisión investigadora de la Honorable Cámara no va a encontrar nada sospechoso o que no pueda ser susceptible de una diáfana y terminante explicación. Y me alegro 3 veces. Una como colombiano porque el compañero Primo, cuya gestión hasta ahora me ha parecido honorable pero desacertada, es nuestro presidente. Otra como pariente porque Juan Manuel es mi más admirado sobrinito. Y la tercera como hombre feo, católico y sentimental, porque el nombre de Lulú agita en mi corazón dulces y nostálgicos recuerdos. La Lulú a que me refiero no era, sin embargo, una sociedad limitada, sino una muchacha de ardiente e ilimitado corazón. Creo necesario aclarar como periodista que nunca, ni menos en el caso de La Libertad, he calumniado a nadie. Los datos los consiguen otros periodistas y yo los comento, y los que utilicé en esta ocasión los tomé de una información publicada en El Espectador del 14 de febrero, la cual ni mi sobrino Juan Manuel ni ningún otro accionista de la sociedad Lulú Limitada se tomaron el trabajo de rectificar. Y no hace falta decirlo porque el país lo sabe. El Espectador es un diario que toda la nación respeta porque cuenta con el respaldo moral de la familia Cano, una raza de patriotas eximios y de gentes de honor que nunca han calumniado a nadie ni tampoco han acogido calumnias. La muy considerable valorización que, de acuerdo con tales informaciones, había experimentado La Libertad me sorprendió muy favorablemente y quise felicitar a mi sobrino Juan Manuel, un muchacho que sin apoyo de nadie, a fuerza de juventud y de imaginación, como gerente de la sociedad Lulú Limitada, había logrado este milagro. El país entero está por colonizar y mi aspiración secreta era la de que todos los jóvenes, pero en particular Lucas, mi hijo, y Antoñito, mi sobrino, en lugar de seguir molestando aquí en Bogotá, se animaran también a fundar su sociedad Lulú y se fueran a valorizar el Guainía. Las versiones que con razón alteran al compañero Primo prosperaron, sí, pero no ciertamente por culpa de la prensa, sino porque no se puso en conocimiento de ella, del país, un fallo absolutorio proferido por el doctor Jaime Serrano Rueda, procurador de la Nación, sobre el negocio de la libertad. Ese fallo es el que ahora será sometido al estudio de la Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara y en él, después de una aburrida serie de consideraciones jurídicas, se llega a la siguiente conclusión. En razón, pues, de que no hay cargos a funcionarios públicos, se dispone a archivar este expediente. Tengo el temor de que me permito comunicarle a mi sobrino Juan Manuel de que el fallo no nos va a servir para el caso porque conforme al artículo 43 de la Constitución Nacional, el Procurador General en efecto solo está facultado para investigar la conducta oficial de los empleados públicos. Y ocurre que mi sobrinito Juan Manuel y los demás miembros de la sociedad Lulú Limitada, compradora de La Libertad, no son empleados públicos, son todos particulares. El fallo absolutorio pasa pues a través de ellos como el famoso rayo de sol del catecismo sin romperlos ni mancharlos. Lo único que la sociedad Lulú puede hacer en este caso es conservar en sus archivos el autógrafo del señor procurador como el de un hombre ilustre y un investigador exhaustivo. Sé de un coleccionista de autógrafos que pagó recientemente por uno de Pelé $15,000. El compañero presidente está tan seguro de su rectitud que solicitó espontáneamente que se investigara su conducta y eso es encomiable. Pero al fallo sobre la libertad, como la Comisión de Acusaciones no podrá menos de anotarlo indudablemente, le quedó haciendo falta un funcionario público. Vamos a otro corte para comerciales. Esperanto para todos, el curso práctico para aprender el idioma universal. 36 casetes con lecciones fáciles y divertidas. No pase vergüenzas en las reuniones que cuando le pregunten Esperanto Perul no tenga que contestar Yes, I do. Esperanto para todos está esperando por usted. Búsquelo en su kiosco favorito.
Bueno, seguimos acá en este asunto, ¿no? Porque el cuento sigue, ¿no? Ya vamos en investigaciones en el Congreso, la furia del presidente López, ¿no? Con los periodistas, por lo que se está diciendo de la conducta indelicada de su familia, sobre todo de su hijo Juan Manuel, aprovechando su condición de hijo del presidente, pues para obtener fácil crédito, infraestructura para sus terrenos nuevos, poder vender más caro de lo que había comprado, en fin. Y ahí están, en esa sociedad Lulú, involucrados los otros dos hijos del presidente, Felipe y Alfonso. Sigamos con una columna del 11 de marzo, 5 días después eh, de la anterior, que es la última columna que Klein publicará sobre el asunto en el periódico El Tiempo, 11 de marzo de 1977. La mala información es general. La prensa honorable del país está tan interesada, por lo menos como el primer mandatario, en que sobre el negocio de la libertad se haga luz meridiana. Y lo está porque en su emotivo discurso ante el Congreso Pleno, con la efigie de los próceres a la espalda, el compañero Primo sostuvo que ella pone en circulación especies inconfirmadas, sin comprobarlas, pasando por entre las líneas del Código Penal. Pero ocurre que si la prensa a veces está mal informada en el propio San Carlos, tampoco andan de pronto muy bien de informaciones. El Espectador, que fue el primer diario en referirse al caso de La Libertad, publicó en su edición del último miércoles un documento indispensable, fundamental. Habló de la tradición sobre la propiedad de la finca. Esta fue adquirida, según consta en la escritura número 8136 del 22 de noviembre de 1974, por compra que hizo la sociedad Lulú Limitada al ciudadano Benjamín Poveda Reina en la suma de 5 millones de pesos. 2 de ellos se pagaron de contado en el momento de la firma y sobre los 3 restantes se fijaron plazos y la sociedad Ato Lulú Limitada constituyó a favor de don Benjamín una hipoteca de segundo grado, dando como garantía el propio inmueble comprado. 3 días después, sin embargo, de acuerdo con la escritura número 8248 del 25 de noviembre de 1974, el 3 veces citado don Benjamín canceló la hipoteca de segundo grado por pago de la deuda de 3 millones realizado por la sociedad Atolulú Limitada. Todo es transparente y solo resta felicitar a la sociedad Atolulú Limitada por la velocidad fulminante con que paga sus deudas, renunciando al beneficio de los plazos concedidos por don Benjamín, a quien por esta circunstancia extendemos también aquí nuestra modesta felicitación. La sociedad compradora Atolulú Limitada se constituyó como entidad de derecho el 4 de septiembre de 1974 por escritura número 6036 de la Notaría Sexta de Bogotá, y forman parte de ella 9 socios, entre los cuales, además de mi sobrino Juan Manuel, figura también mi sobrino Felipe. Felipe López Caballero, tercer hijo de Alfonso López Miquelsen. Luego de esto, fundador de la revista Semana. Secretario privado de mi primo, el compañero Prim. Cabe suponer que los 7 restantes son también personas jóvenes y de pronta imaginación. El fallo, pues, del señor Procurador General de la Nación, en el cual se dispone a archivar el expediente porque no hay cargos a funcionarios públicos, debe referirse a él. Esto merece una nueva felicitación, ya no para don Benjamín Poveda, sino para mi sobrino Felipe. En el caso de la libertad, la prensa, pues, pudo estar deficientemente informada, pero no más, me parece a mí, que el compañero Primo en su discurso ante el Congreso Pleno, porque sucede que en dicha pieza él afirmó que, se me olvida. De acuerdo con el informe del señor procurador, se establece inequívocamente cómo por la adquisición de dicho predio, del cual son propietarios alrededor de 100 ciudadanos en diferentes proporciones, y no exclusivamente mis hijos, y que tuvo lugar antes de ser el suscrito presidente, pero ya candidato, ninguno de mis familiares contrajo préstamo alguno
con ningún banco oficial. La escritura de constitución de la Sociedad Atolulú Limitada contradice parcialmente, sin embargo, la afirmación presidencial, porque los propietarios, según ella, no son 100 ciudadanos, sino 9, únicamente. Y además porque la fecha en que se firmó, el 4 de septiembre de 1974, es posterior y no anterior al 7 de agosto de ese mismo año. Un día feliz para todos los colombianos, menos para mí, porque ese día cumplo años. Lo cual me recuerda, hay dolor, que ya no soy joven e imaginativo como mis dilectos sobrinos Felipe y Juan Manuel. Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Temo, pues, que el compañero primo, cuando habló ante el Congreso Pleno, estaba casi tan mal informado como la prensa, la cual, según él, pasa a menudo por entre los renglones del Código Penal sin poner a trabajar horas extras a ese noble varón de jurídicas preocupaciones que es el señor Procurador de la Nación. La luz cegadora va a tener que hacerla, pues, la comisión de acusaciones de la Honorable Cámara, convertida para esta circunstancia especial en comisión indagadora. Y yo estoy seguro de que el espectador, autor de las primeras informaciones, va a salir de la investigación con tanto prestigio como entró, si todavía pesan en la conciencia nacional los claros antecedentes y la limpia tradición de las personas. El país sabe que el espectador, desde el inmaculado patricio Don Fidel hasta nuestros días, ha rendido culto permanente a los altos valores del espíritu y ha padecido cárcel, persecuciones e incendios en defensa de la justicia, del derecho y de la libertad. Y cuando hablo de la libertad me refiero a la otra. Aquí se habla de Don Fidel, de Don Fidel Cano Gutiérrez, fundador del diario El Espectador a finales del siglo XIX. Hago también las anteriores aclaraciones en guarda del buen nombre de la prensa, sobre la cual hay, me parece, equivocadas apreciaciones. Bueno. Y la historia sigue y se desenlaza a finales de mes, a finales de marzo de 1977, de una forma muy simple. La renuncia de Klim al tiempo, ¿no? Entonces, hay que recordar en este momento que López Michelsen hacía recordar a su padre. El segundo gobierno de su padre se vio también muy cuestionado por las actividades no muy transparentes de su hijo. O sea, en ese momento, el presidente López, cuando era joven, ¿no?, como apoderado de la Handel y de algunas firmas franco-belgas. En ese momento, el presidente López Michelsen acusaba a Klim de, 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 de criticarlo de esa forma por unas viejas rencillas familiares que en efecto existían. López Michelsen, estando joven, fue el apoderado de las empresas y de los bancos que robaron a la familia de Lucas Caballero en sus fábricas. El general Caballero, padre de Lucas y sus hermanos, habían fundado las fábricas de chocolates, la hilandería y la licorera en San José de Suaita, en Santander. Y para capitalizarlas pidieron un préstamo a un banco franco-belga, cuyo representante era López Michelsen, que terminó adueñándose de las fábricas y además de una de las primas de Klim, Cecilia Caballero de López, ¿no? Por eso, el compañero primo. Y ya para ir entonces redondeando el asunto y desenlazando todas las cosas, pues voy a leer la carta de renuncia a El Tiempo que Lucas Caballero Calderón pidió que se publicara en el lugar habitual donde él hacía sus comentarios diarios. Fue publicada el 31 de marzo de 1977. Carta de renuncia a El Tiempo. La ciudad, marzo 30 de 1977. Señores Roberto García Peña, Hernando Santos Castillo, Enrique Santos Castillo, El Tiempo. Roberto García Peña era el director de El Tiempo. Hernando Santos Castillo, el subdirector, y Enrique Santos Castillo, el jefe de redacción. Y Hernando Santos Castillo es el papá de Pachito Santos y Enrique Santos Castillo de Juan Manuel Santos, el expresidente, que vamos viendo. Santos Calderón,
cagada, ¿no? Bueno. Estimados amigos, en el día de ayer, Hernando Santos vino a mi casa a manifestarme que, dadas las circunstancias, el tiempo y todos sus empleados y colaboradores tenían la consigna de respaldar cerradamente al gobierno. Estaba bastante preocupado y me habló de la inminencia de un golpe militar. En realidad, la visita no me sorprendió. Había observado el giro inexplicable y radical que la política del periódico había dado en el breve lapso de 3 días. En el primero de los editoriales sobre la familia presidencial se citaba la página antológica que escribió el doctor Eduardo Santos, fundador de ese diario, sobre la incompatibilidad moral que a su juicio existía y siempre seguirá existiendo entre cualquier tipo de negocios y la calidad de periodista independiente que él tenía. Yo la interpreté y conmigo todo el país como una descalificación tácita, pero no por ello menos valerosa y altiva de la conducta que se estaba observando en la Casa de los Presidentes de Colombia, desde donde los ciudadanos suponemos que deben irradiar lecciones permanentes de pulcritud, desinterés y decoro. El segundo de esos editoriales, por la simpatía y el cariño que he tenido por ustedes, prefiero no comentarlo. Las ideas del doctor Santos, la lección de su vida, el pasado íntegro del periódico habían ido a parar al cesto de los papeles inútiles en donde ustedes arrojan los cabos de los cigarrillos consumidos y las mecanógrafas escupen el caucho de los chicles gastados. No sé quién los esté aconsejando en esta hora melancólica para la prensa y para Colombia, pero deseo que ustedes piensen un momento, un solo momento nada más en la herencia moral del doctor Santos y obren de acuerdo con ella y con la tradición hasta hoy limpia e ilustre del periódico. La columna que serví durante 35 años es de ustedes, y al retirarme de ella me queda la satisfacción de que empleé siempre limpia y honestamente mi pluma, de acuerdo por lo menos con la leyenda impresionante de que el doctor Santos me dijo alguna vez que llevaban impresa en los gavilanes las viejas armas toledanas. No la saques sin razón ni la guardes sin honor. Espero que no se produzca el golpe militar que ustedes temen, aunque a mi juicio, a esas soluciones de fuerza solo se llega cuando los gobiernos se corrompen y la prensa, por interés o por cobardía, se hace su cómplice. Les ruego el favor de publicar esta carta en el mismo sitio en donde hasta hoy escribí y aceptar mi más cordial saludo de ustedes atentamente, Lucas Caballero Calderón. Y así terminó ese rifirrafe que hizo tambalear al gobierno. Luego, con el tiempo, se fue sabiendo que López confesaría que él no tenía pensado renunciar, pero que sí presionó al director del Tiempo para que inventando eso para que callaran a Klim, ¿no? Diciendo una frase muy cínica, ¿no? El presidente no renuncia, pide renuncias. Entonces, bueno. Después de esto, entonces, Lucas Caballero renuncia, vuelve a ser recibido en El Espectador, su primera casa, en la que escribe constantemente hasta el día de su muerte, el 15 de julio de 1981. Allá seguirá tocando este tema hasta la salida del presidente López Michelsen del gobierno en 1978, cuando es reemplazado por Julio César Turbay. Bueno, ahí ya será otro motivo para comentar por parte de Klim. Luego el presidente López tiene deseos de reelección en el año 1982, pero tal vez Klim hizo un trabajo muy importante en sembrar en la memoria de las gentes, ¿cierto? De los colombianos, los desaciertos de ese mandato del mandato claro que él llamó mandato caro. López inclusive hizo campaña para la reelección con un eslogan que se llamaba La Segunda Esperanza. Y aprovecharon los editores de Klim para sacar un librito después de su muerte, por supuesto, donde se recopilaban las columnas que había escrito contra el gobierno de López Michelsen, que se llamó La Segunda Esperanza justamente, ¿cierto? Y este librito también circuló durante la campaña presidencial del 82, lo que también pudo haber contribuido a la derrota de López Michelsen frente a Belisario
Betancourt. Y así quedó la cosa, murió Klim, murió Klim y con él se murió una de las plumas, digamos, más incisivas, ¿cierto? Y más divertidas, si se quiere, de la prensa colombiana. Y hasta aquí el cuento por esta semana. Entonces me despido, no sin antes recordarles, rogarles el bendito favor de que se suscriban al canal de YouTube. Los fragmentos breves estarán circulando siempre en otras redes sociales como Instagram y Facebook, y en TikTok, y en todas estas me encuentran como @rimanjuarez79. ¿Qué les pareció? Comenten, difundan y también propongan temas, autores, cosas que quieren que se toquen aquí o que se hagan en este espacio. Próximamente estaremos haciéndolo en vivo de nuevo. Todavía no. Les agradezco mucho y el cuento que yo tenía para ustedes hoy es este. Escuchemos mientras me voy levantando música de Tigrandia y La Vela, escrita especialmente para este programa. Chao. Les habló Juan Pablo Ramírez. Y al cínico lo destaca con su verdad afilada.